KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 26 de octubre. Usted está viendo Next Canal 21 y escuchando KW Continente. Un día en el que vuelve la audiencia del expresidente Ricardo Martinelli a las 10 de la mañana. Debe reiniciarse. Vamos a hablar con el licenciado Carlos Carrillo. ¿Qué está pasando dentro de la audiencia? Además, hoy inicia la Serie Mundial. Atención, porque Bravos de Atlanta y Astros de Houston inician el Clásico de Otoño. Un día también en el que hay una caravana de centroamericanos. Son más o menos 6,000 que ya entraron a territorio mexicano. El presidente confirma su viaje a Glasgow a participar en esta gran cumbre climática en el que Panamá será el uno de los 3 países del mundo que podrá presentar una de las credenciales más importantes. Nosotros presentaremos carbono negativo. Las emisiones de carbono de nuestro país de retroceso. Un día también en el que, ¿qué pasó ayer en el Nicolás Solano? Escucharon a José Luis Ríos hablando de las diferentes partes y las diferentes versiones. Vamos a tener al ministro Rogelio Paredes Robles. Don José Blandón, con nosotros. Buenos días, Fernando. Don José. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Next TV Canal 21. Un martes de mucha información. Nosotros le ofrecemos la noticia, usted decide. Oye, uno más importante, la 8, 6, 7 y 1, decenas para el sorteo de mañana. Eso es importante. Eso sí es importante. Eso es importante. Alguien me estaba escribiendo, un par de oyentes, que por qué no estamos presentando la versión de los precaristas. Porque una noticia tiene todas las versiones. Claro. Y entonces nosotros se las ofrecemos para que usted decida. Ahí están las imágenes, usted toma una decisión. Ahora hablaremos con el ministro, tendrá otro punto de vista. Y más tarde le vamos a hacer algunos análisis. Pero esa es la información. La información no es una sola parte. Aunque usted esté acostumbrado que hay gente que nada más da una versión. Bueno, un hecho tiene toda la fase. Y es importante que la noticia refleje lo que está ocurriendo. Bien, le voy a dar una noticia que para mí tiene la mayor importancia estratégica para Panamá. Lastimosamente no ha sido registrada debidamente. Solo aparece en la contraportada del periódico Crítica. Resulta, estimados televidentes y radioescuchas, que la autoridad portuaria de la Florida, y el estado de la Florida es más grande que Panamá. Sí, hombre, varias veces. Y la autoridad portuaria de ese país ha propuesto que los barcos que se encuentran atascados en Los Ángeles y en Long Island, allá en el oeste de los Estados Unidos, en California, pasen por la ruta de Panamá y descarguen en Florida. Para que se asegure entonces desde Florida el suministro por tierra y por tren de toda la mercancía que se encuentra ahí atascada. Hay 176 barcos en una cantidad increíble. Entonces, ¿por qué es importante esa noticia para nosotros? Por lo que le hemos venido hablando. Que la Florida voltee sus ojos hacia la República de Panamá, el estrecho. Le sale más fácil, le tomará desviar los barcos, pasar por el canal de Panamá, ir hacia la Florida unos 6, 7 días y le tomará meses antes que lleguen a su destino. Y vea lo que le quería decir cuando este problema del suministro se ha profundizado por el tema de el atasco que hay en los puertos y la cadena de suministro se hace más lenta cuando las compras por correo, las compras por el delivery. Sí, las compras por la red se han intensificado porque la gente, como no gastaba, tiene más ahorros. Claro. Fíjese lo que está pasando. Entonces hay una demanda de productos, pero hay una baja en la producción, 2 en la disponibilidad de contenedores, porque en los puertos hay cosas que no hay en Panamá. Nosotros tenemos varias formas de comunicar Atlántico con el Pacífico. Nosotros, si hay algún problema podemos bajar carga por tierra, por tren, a una distancia de 80 kilómetros.
Mientras los Estados Unidos tienen que usar, póngase en el mapa y mire los Estados Unidos y ve cuántas 6.000 veces. kilómetros de Mire, California a Nueva York. Y ahora de norte a sur. Fíjese esta importancia geopolítica nuestra. Y esto es lo que hace que nuestro país tenga ese valor tan extraordinario en la geopolítica mundial. Bien. Les pongo porque yo creo que esta es una noticia de primera plana. Debería. Debería ser, sin duda alguna, porque es lo que está ocurriendo. Esta es la nueva dinámica del mundo. Cuando la entendamos todos, estaremos más pendientes de las cosas que son fundamentales, porque eso nos permite a nosotros el desarrollo de nuestro hub logístico, que a su vez debe ser aprovechado para financiar el desarrollo de las otras regiones que no tienen esa característica y que requieren inversiones en infraestructura, en carreteras, en centros de salud pública, en escuelas. Por eso es importante esta noticia que le estoy dando, porque además, fíjese, usted dirá, bueno, ¿y esto se va a resolver en una semana? No, esto se está grabando. Se va a grabar, se va a seguir grabando. Se está grabando en forma paulatina, al punto de que quizás observe, hay cosas que están ocurriendo. Anótela ahí. Revise el precio del petróleo y de los refinados en el área que nos suministran a nosotros. Y van al alza. Usted lo sintió este viernes. Viernes pasado. Y lo va a seguir sintiendo. El tanque de 100 libras está en $80 con 55 centavos. Y el galón de gasolina está... Ahí a $1. Un litro está $1. O sea, 3.75, casi $4. $4. Depende del sitio de la ciudad donde esté. Porque una cosa cuesta en Panamá y otra cosa cuesta en David o allá en Boca, que vale en Boca o allá en el área de Darién. Sí. Entonces, tiene que mirar siempre esto. Entonces, el petróleo ayer terminó en 83,57, el que a nosotros nos interesa. Pero el refinado, los Estados Unidos estaban mandando petróleo hacia Europa para reforzar allá. He bajado sus reservas, lo que aumenta el precio del barril. Nosotros no vamos a tener a corto plazo en los próximos días problemas con el suministro. Lo que vamos a tener es problemas con el precio, que nos pegan al bolsillo, a todos. Pero hay otro fenómeno que esto va trayendo, la inflación. Ese es el otro, palabra que usted va a escuchar con mucho fuerza. El otro es la cadena de suministro. Recuerde que la gran parte de las mercancías, para que se transporten a costo más bajo, no hay mejor costo que el marítimo. Entonces, ¿cuántos contenedores puede traer un portacontenedores de esos gigantescos? La cantidad de mercancías. Hágase una vueltita por el canal de Panamá y mire las esclusas. Mire los barcos portacontenedores que pasan por el canal ampliado. Entonces nosotros estamos teniendo más carga, el canal de Panamá, y hoy se reconoce por esto que está diciendo Florida. Esto lo está proponiendo un estado. Ven acá, pasa por Panamá, déjalo aquí, y nosotros montamos la logística para el este. Claro, nosotros también podemos pasar hacia otras ciudades del este de los Estados Unidos. Eso es lo que yo les decía. Y eso es lo que va pasando y está pasando. Entonces eso es más movimiento para nosotros, más valor agregado para la República de Panamá. Esta noticia debe ser noticias de análisis en Panamá para que nosotros miremos el país como debe ser. ¿No le parece? Así es. Fíjense este problema de la inflación, este problema de cómo se está afectando la cadena de suministro. Nosotros somos el paso más corto entre el Atlántico y el Pacífico. Bien. Pero además hay otro problema que usted está viendo, es la caída de producción que se está dando en los grandes gigantes de las fábricas del mundo. Una de ellas es China, que ahora confronta el problema de la pandemia. Acaban de cerrar una ciudad de más de 8 millones de habitantes. 8 millones de habitantes. Que es la capital de una de las ciudades de los estados de China. Y fíjese que además de eso, China tiene un problema de suministro de energía eléctrica. Y eso ha obligado a miles de fábricas a cerrar temporalmente. Porque no tienen energía eléctrica. Y B, porque el carbón ha subido de precio. Y como en China
el precio de la energía está subsidiado, está establecido, está lo que nosotros llamamos control de precio. Si yo tengo una planta de carbón en China y no puedo vender a mis clientes a un precio que por lo menos llegue a mi costo de producción, ¿qué voy a hacer yo? Cierro. Entonces se ha producido un cierre algunas veces no por falta de carbón, sino porque el precio está establecido, está congelado y así no funciona. Así no funciona. Entonces China tiene ese problema y además el carbón, ellos se han comprometido a bajar los volúmenes y el carbón escasea en el mundo. Ahora, no es la mejor fuente de energía, sin duda alguna, por los niveles de contaminación. Entonces súmele a esto de la cadena, los problemas de producción y la falta de contenedores. Y ahora mire los números nuestros en Panamá. Nosotros, ¿qué hemos tenido en Panamá durante estos meses? Y esto va a terminar así el fin de año. Nosotros hemos tenido más pasos por el canal, más volumen. Ahora, lo que importa es el volumen de la carga que pasa por Panamá, porque acuérdense que nosotros cobramos por peso. Pueden pasar 100 barcos pequeños y a lo mejor uno grande vale por todo. Vale por todo. Vamos a estar claros de lo que estamos hablando. Entonces, esto más el incremento extraordinario de nuestro sistema portuario, que es lo más importante. Y esta crisis que se ha generado hace que Panamá tenga la necesidad de mantenerse la eficiencia de su sistema logístico. Además de una oportunidad del país. Exactamente. Por eso que me llama la atención que esta solicitud no es cualquier estado. Yo siempre, cuando pienso en las relaciones con los Estados Unidos, la gente se fija mucho en Washington. Yo me fijo en lo que piensan los estados a los cuales nosotros tenemos relaciones comerciales. ¿Cuáles son ellos? El Golfo. Todo el Golfo. Todo lo que es el Golfo. La Florida, Alabama, Luisiana. Mississippi, donde están las refinerías. Texas. Ese es el grueso de nosotros. Otras van hacia Nueva York, pero el grueso está California. ahí. Y California por los puertos. Por los puertos. Y allá hay un problema, y el de Florida dice, pásalo por Panamá. Y el de Alaska. Mire, ¿no le parece esto de interés nacional? Bien. Mientras eso está ocurriendo, mire lo que está pasando en el mundo de Europa, que es otro de los que nosotros tenemos que mirar, y Japón. Japón con el primer ministro, preste la atención a lo que está haciendo el primer ministro, porque está tratando de resolver un problema que en cierta medida se parece mucho al de nosotros, solo que la población japonesa y el desarrollo industrial, comercial, educativo de ese país es extraordinariamente alto, comparado con el nuestro sin duda alguna. Pero ¿qué está haciendo él? Refundando y poniéndole ajustes al capitalismo para hacer un capitalismo más moderno, en donde las ganancias no se concentren en las grandes compañías, sino que se distribuyan entre la clase media y trabajadores. Y él ha lanzado la teoría, tenemos que aumentar salarios, aumentar impuestos y meter la economía más dirigida hacia la gente. Porque en la clase media ha dejado de ahorrar porque no tiene formas de mejorar sus ingresos. Preste la atención a eso, a China. Preste la atención a lo que está pasando en la India. En la India ha sido duramente golpeada por la pandemia, por la incapacidad de Modi de atender la pandemia. Porque es un país productor de qué cosa, de medicina, entre otras cosas, pero de gran cantidad de artefactos. Y hay una crisis general de piezas de repuesto de carro. Y eso se va a agravar. Dentro de un mes, si a usted se le daña el carro, va a tener que ir mejor a cualquier rastro de eso y tratar de ver cómo se lo arreglan. Porque no hay piezas y no va a haber piezas de repuesto. Los chips escasean. En los carros, yo les decía, del 21 son tecnológicamente más atrasados que el 20, pero no es porque no haya tecnología para reemplazarlos, sino es que no hay chips. No hay chips. Entonces, aquí hay un problema por la baja producción. Mientras eso está ocurriendo, mire 3 eventos que están pasando en nuestra región y fuera de nuestra región. Primero, el golpe militar en Sudán. ¿Por qué es importante? ¿Porque Sudán tiene comercio con nosotros? No, porque está generando una situación de crisis en una de las regiones que produce más exportación de migrantes ilegales. ¿Y a dónde vienen esos migrantes ilegales? Una parte importante se va hacia Europa y la otra importante, ¿para dónde viene? Para el continente.
está generando toda una red de crimen organizado que maneja esta situación. ¿A dónde paran? Por aquí en nuestra frontera. Porque ellos quieren ir hacia los Estados Unidos. Y los Estados Unidos han deportado 1.700.000 personas. Dice la magnitud del problema que lo está dando. Por eso, el presidente Cortizo, en su viaje a la cumbre COP26, que es en Glasgow, él tiene una entrevista planeada por el presidente Biden. Y ojalá se dé. Porque uno de los temas que el presidente piensa conversar con el presidente de los Estados Unidos, sin duda alguna, es migración. Sin duda. Y la otra debe ser la inversión de los Estados Unidos en infraestructura en nuestra región. Pero bueno, ya sabemos que migración es un tema fundamental. Y observe, entonces, en el mundo, aparte de esta crisis, mire cómo la crisis política va envolviendo al mundo. El golpe de Estado en Sudán. Este es el 6º golpe militar en el año 21 en África, de los cuales 4 han sido exitosos, que han logrado provocar el derrocamiento, otros fallidos. Y este incremento le está dando a usted la idea clara de los niveles de insatisfacción que están ocurriendo en esa región. Contrario, fíjese lo que está pasando en Alemania. En Alemania ayer se reunió el Bundestag, que es el Congreso. El Parlamento. Parlamento. Histórico. ¿Se recuerda el incendio del Bundestag? El Reichstag, en ese momento se llamaba. Fíjese que ayer se inaugura el Parlamento y la señora Merkel, que sigue siendo primera ministra, no está sentada en la bancada destinada a la bancada de gobierno. Se sentó en la gradería donde estaban los otros partidos. Ella se sentó humildemente allí y dejó la silla vacía. Sí, porque un presidente en funciones. Porque está esperando que el Partido Socialdemócrata termine las negociaciones con los otros dos partidos, los que se conocen en Alemania como la coalición semáforo. Fíjese la dignidad de esa mujer, la humildad. Ella pudo sentarse perfectamente bien. Se sentó allá porque dice, nosotros perdimos, esto se acabó, vamos en cambio. ¿Y qué está haciendo el partido de ella? Una reingeniería para resolver este problema del fracaso absoluto que tuvieron. Unas elecciones. En esta elección, esta es la elección de más baja votación. Y se estaban burlando de los socialdemócratas. Y ahora resulta que los socialdemócratas en Alemania vuelven al poder, pero la responsable de esas derrotas de la socialdemócrata, la señora Merkel, con la humildad que le caracteriza, se sienta en el Parlamento. ¿Y sabes quién va a ser la próxima presidenta del Bundestag? Una mujer. Una de las parlamentarias de la socialdemocracia. Para que usted vea ese mundo, ahora compárale con el mundo nuestro acá en América. Fíjese los problemas que nosotros nos estamos enfocando. Ayer escuchaba, Fernando, estimados televidentes, al presidente de Cuba, Díaz-Canel, haciendo unas declaraciones ante el Parlamento cubano y decía que no van a tolerar la marcha del 15 de noviembre porque es una marcha contrarrevolucionaria, porque es una marcha anticonstitucional financiada por el imperialismo. ¿Y cuál es la marcha? La marcha que los están llamando los de la plataforma Archipiélago, buscando una apertura democrática, y él dice que no lo van a permitir. Esto es el 15 de noviembre, esto es próximo. Esto es después de las elecciones de Nicaragua. Exacto. Una semana después. Entonces, si usted mira esto, bueno, en Panamá y en el resto del mundo la gente tiene derecho a manifestarse. Claro. Y usted ve las televisiones de ellos, ponen todas las marchas del mundo menos la de ellos. En los niveles de desinformación. Únale a eso la elección del próximo 7 de noviembre en Nicaragua, que es una farsa total y absoluta. ¿Eso va a resolver problemas en Nicaragua? En lo absoluto. Daniel Ortega está aislado y ahora está peor porque no hay gente que tenga dinero en la chequera para darle plata a él. O sea, la cantidad de dinero que mandó Chávez en petróleo, que fueron canalizados por los Ortega para volverse. Los Ortega son de las familias más millonarias. Ortega Murillo. Los Ortega Murillo de Nicaragua. Entonces, observe ese mal funcionamiento de la democracia que se ve en Honduras en las elecciones que van a venir pronto. Ahí va a haber problemas. Observe lo que está pasando en Guatemala. Observe el nivel de
de poco desarrollo que hay en El Salvador y la intervención que los Estados Unidos ha hecho en esos 3 países. Y observe los enfrentamientos en México del señor presidente de México, AMLO, con respecto a varios temas. Y se dará cuenta que en nuestra región, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina, están en procesos de revolcones en llano piedras, para dárselo gráficamente. Y dentro de eso se produce una contracción, un ataque a la democracia norteamericana. Fíjense que el presidente de los Estados Unidos, antes de irse para la conferencia de Glasgow, está tratando de dejar resuelto una crisis que tiene él por no controlar el Parlamento. Ni dentro de su partido, que creo que ya lo ha logrado, falta un senador machín de ahí, de Virginia Occidental, que es más republicano que los republicanos. Sí. Y la crisis interna de republicanos y la impronta de Trump en el ataque con las mentiras y todas estas plataformas que están creando una especie de 2 Estados Unidos. El Estados Unidos lleno de prejuicios que se creían superados y un ataque a la democracia que también se creía superada. Todo el mundo pensaba que la democracia norteamericana estaba... No, el jaque a las democracias es global, no de un solo país. Entonces, Biden quiere dejar la ley de infraestructura y la ley de presupuesto resuelta y el techo. Es probable que lo logre, es probable que no lo logre. A nosotros nos conviene que lo logre. A nosotros, como país, nos conviene que lo resuelva. Y esto ha traído como consecuencia una crisis que usted le debe prestar atención. La crisis de Facebook. Lo que se conoce ahora como los papeles de Facebook. Los papeles de Facebook. Que ella se llama Franz Haugen, que trabajaba allí, ha puesto a disposición miles de documentos en la cual se demuestra el mal manejo que Facebook y sus subsidiarias están haciendo sobre la información y la proliferación de la maldad, de la mentira, del odio, del racismo en las redes. Ellos controlan. Facebook nunca había enfrentado una situación como esta hasta que el señor Zuckerberg ayer dijo que esto era una campaña de los medios de comunicación por desprestigiar a su empresa. ¿Le suena conocido el argumento, no? Entonces, preste la atención usted, porque todos los que están pendientes de las redes sociales tienen una probabilidad de 8 a 10 de estar mal informados. Y es por ello que nosotros hacemos el esfuerzo de llevarle a usted la información en detalle para que usted decida. Al final es el juicio suyo. Por eso me preocupa cuando nosotros en las noticias no ponemos las noticias que son clave para nosotros. Clave para nosotros. Es este el problema de nuestro sistema logístico. A la vuelta, le quiero hablar sobre COVID. Le quiero hablar sobre el Gafi. Esto es una de las peleas más importantes si nosotros queremos traer inversiones. Y les quiero hablar sobre otros temas. Finaliza el caso Pinchazos en los próximos días. Hay revelaciones importantes con respecto a testigos que van uno en contra de lo que se estaba haciendo. Y vamos a tener, cuando ocurra esta terminación, vamos a hablar sobre esto, el caso Pinchazos. El caso Pinchazos. Y cuál es el tiempo que queda en el manejo de todas estas cosas. A la vuelta a eso y más. Así es.